Mi abuelo levantó su copa sobre la mesa iluminada por candelabros y velas de canela, y dijo: «Me alegra que estés disfrutando el fondo universitario que te preparamos». Me quedé helada. El tenedor se detuvo a mitad del camino. «¿Qué fondo?», pregunté, y la risa que llenaba la mesa se apagó de golpe, como si alguien hubiera cortado la luz. Mi papá tosió dentro de la servilleta, el vino escurriendo por su muñeca. El rostro de mi mamá se puso blanco como papel. Entonces mi primito susurró: «Espera, ¿no sabías?». Y así fue como empezó ese día de Acción de Gracias. La noche en que un brindis descuidado incendió todo lo que yo creía que era familia. Cuando levantaron los platos, ya había dejado de ser la hija callada. Estaba empezando a convertirme en algo que ellos nunca verían venir. Se suponía que el día de Acción de Gracias debía sentirse como volver a casa. Pero entrar a la mansión de mi abuelo se sentía más como entrar a un museo donde no pertenecía. El camino brillaba bajo luces doradas, y a través de las ventanas altas podía ver a toda la familia reunida alrededor de la gran mesa. Todos lucían impecables: seda, gemelos de plata y sonrisas ensayadas para las fotos. Alicé las arrugas de mi vestido de segunda mano y respiré hondo. Solo quería sobrevivir la noche sin sentirme una extraña entre mi propia sangre. Adentro, el aire olía a canela y calidez. La abuela Margaret salió apurada de la cocina con una charola de panecitos dulces, todavía llamándome mi niña como cuando tenía 10 años. Su voz era lo único que seguía sonando real en esa casa. El abuelo Daniel estaba en la cabecera, su cabello plateado brillando bajo la lámpara. Era un hombre cuya sola presencia llenaba el cuarto, incluso en silencio. Cuando me vio, sus ojos se suavizaron. «Ahí está mi Hazel», dijo. Por un instante, el nudo en mi pecho se aflojó. Mis padres llegaron momentos después, ruidosos y pulidos, riéndose demasiado de los chistes del tío Ricardo. Mi papá me dio una palmada en el hombro, como si fuéramos desconocidos con el mismo apellido. Mi mamá me besó el aire junto a la mejilla y murmuró: «Trata de verte relajada, cariño». Asentí, fingiendo no escuchar el temblor en su voz. «Isen», saludé a mi hermano. Ni siquiera levantó la vista del celular. Meses sin decirnos más de una frase. Cuando comenzó la cena, la mesa brillaba con pavo asado, puré bañado en mantequilla y copas de vino cuyo nombre no podía pronunciar. Me senté entre la abuela y la tía Julie, que empezó con su interrogatorio de costumbre. La escuela, si salía con alguien. Todo dicho con esa dulzura fingida que se sentía más como examen que interés. Sonreí y respondí lo justo, mientras mis dedos jugaban con el borde del plato. Desde el otro extremo, la risa de mi abuelo llenaba la sala, profunda y firme, el sonido de alguien orgulloso de la familia que había construido. Por un momento, casi creí en esa ilusión. Quise creer, porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Que mis padres no eran los mismos que ignoraban mis llamadas cuando se vencía la renta. Que todavía les importaban mis clases. Que no estaba ahí con un vestido comprado con mi último cheque. Las velas titilaron. Alguien sirvió más vino. Miré aquella mesa perfecta y pensé: tal vez este año sea diferente. Tal vez el calor dure más de una noche. Pero en el fondo, una voz susurró la verdad que no quería oír. La paz en esta familia siempre llega justo antes de la tormenta. El momento en que la copa de mi abuelo tocó la mesa, el aire se encogió. Su voz aún tenía un toque cálido, pero las palabras flotaban pesadas, como humo. «Me alegra que estés disfrutando el fondo universitario que te preparamos». Por un segundo, nadie reaccionó. Parpadeé. «¿Qué fondo?», pregunté, tan bajo que el aire se cortó. Fue como activar una bomba. La silla de mi papá rechinó. Tosió fuerte, cubriéndose la boca, el vino goteando por su puño. El tenedor de mamá cayó. Su cara se puso pálida. Hasta la luz del candelabro pareció enfriarse. Mason, mi primo de 8 años, levantó la mirada de su puré, ojos grandes e inocentes. «¿No sabías?», susurró. La mesa quedó en silencio, salvo por el zumbido leve del calefactor. Mi abuelo frunció el ceño. «El fondo», repitió despacio. «El que abrimos cuando naciste. Hemos estado aportando cada año. Tus padres lo han estado manejando». Volteé hacia mi papá. Tenía la cara roja, la mandíbula tensa. Mi mamá miraba el plato, el anillo temblando contra la porcelana. «Ustedes lo han estado manejando», dije, cada palabra más pesada que la anterior. «Y yo viviendo de turnos de café a $5 y sopas instantáneas, y ese fondo jamás me llegó». La voz de mi mamá salió débil. «Hazel, por favor. Lo usamos para emergencias, para la casa, los frenos de Isen,
tú estabas bien. ¿Bien? Me reí, un sonido quebrado. ¿Sabes cómo se veía bien para mí? Trabajar de noche mientras estudiaba, saltarme comidas para pagar la renta. ¿Eso te parece bien? La expresión del abuelo se endureció. Toda la orgullo se desvaneció de su postura. Ese dinero no era suyo para usar, dijo mirando a mis padres. Dejamos muy claro que era para Hazel. Para su futuro. El tono de mi papá cambió de culpa a defensa. Tal vez si no hubieras insistido en ponerlo a nuestro nombre. Suficiente. Interrumpió mi abuelo, su voz cortando el aire como vidrio quebrado. Confiamos en ustedes. El silencio que siguió fue insoportable. Los ojos de mi abuela brillaban. La tía Julie se inclinó hacia adelante, oliendo el chisme disfrazado de compasión. Mis primos miraban sus platos. Y yo no podía respirar. Sentada ahí, rodeada de oro, todo lo que creía sobre mi familia se desmoronó. Los cubiertos y la porcelana fina brillaban frente a mí mientras me daba cuenta de que la familia que tanto predicaba lealtad me había robado el futuro, una emergencia a la vez. Empujé mi silla hacia atrás. El rechinido resonó por todo el piso pulido. Me dejaron hundirme, dije en voz baja. Y se quedaron mirando. Mi mamá extendió la mano, pero la aparté. No, le dije, firme, sin levantar la voz. No puedes arreglar esto con lágrimas. Me puse de pie. La lámpara de cristal titiló sobre nosotros, lanzando destellos de luz en sus caras. Nadie me siguió cuando salí. En el pasillo, mi reflejo se asomó en un espejo enmarcado en oro, pequeña, furiosa, irreconocible. Y en algún lugar, debajo del temblor, nació un pensamiento nuevo. Si podían mentir tan fácil, no tenían idea de lo que la verdad podía hacer. Afuera, el aire estaba más frío de lo que recordaba. Mi aliento salía en nubes, cortante contra la noche. La mansión detrás de mí brillaba cálida y dorada, pero cada ventana se sentía como un ojo siguiéndome mientras me iba. No lloré. No podía. Conduje a casa en silencio, apretando el volante hasta que los nudillos me dolieron. Cuando llegué a mi departamento, mi vestido todavía olía a flores, rosas y humo. Me lo quité, lo dejé caer al suelo y me senté al borde de la cama, temblando. Seguía escuchando la voz del abuelo, clara como el cristal. El fondo que hicimos para ti. Y la de mi papá. Íbamos a reponerlo. Cada palabra se repetía como una mentira que me habían enseñado a aceptar. A mi alrededor, todo se veía más pequeño que esa mañana. La pintura descarapelada, la luz parpadeante, la pila de cuentas sobre el escritorio, algunas a medio pagar, otras sin abrir. Los números se difuminaron frente a mis ojos: renta, colegiatura, comida, intereses. Cada sacrificio, cada hora que creí que el esfuerzo era noble, había sido inútil. Me dejaron vivir así mientras ellos construían su comodidad con el dinero que era para mí. Saqué mi laptop y busqué el banco que el abuelo había mencionado alguna vez, uno que nunca había usado. Después de una hora de callejones sin salida y llamadas nerviosas, por fin alguien me atendió. ¿Tienen una cuenta a nombre de Hazel Anderson?, pregunté. La música de espera sonó eterna. Luego, una voz regresó, cuidadosa, casi temerosa. Sí, pero el saldo es 0. 0. La palabra se sintió casi amable, como si intentara no herirme. Pero lo hizo. La representante dudó un segundo. Se hicieron retiros con regularidad, firmados por John y Linda Anderson. Le di las gracias, colgué, y me quedé sentada en la oscuridad. Sin música, sin lágrimas, solo el silencio apretando las paredes. A la mañana siguiente, fui a la oficina de asistencia legal de la universidad, aferrando una carpeta con todo lo que pude encontrar. Estados de cuenta, recibos de pago, cartas de becas. La mujer detrás del escritorio escuchó sin interrumpir, hojeando los papeles con cuidado. Cuando por fin levantó la vista, su mirada era firme. Hazel, si ese fondo se estableció para tu educación y ellos lo usaron para sí mismos, eso es malversación. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Pesada. Legal. Fea. ¿Eso es un delito?, pregunté. Puede serlo, dijo con suavidad. Si decides seguir adelante, empieza a reunir pruebas. Esa noche, eso hice. Reuní una pila de evidencia más alta que mis libros de texto. Cuentas, recibos, registros, cada rastro de la vida que sobreviví sin su ayuda. Las extendí por el piso, una por una, hasta que la alfombra desapareció bajo el papel. Cada documento era una cicatriz que por fin podía ver. Cuando terminé, me quedé ahí, de pie en el silencio, rodeada por la vida que me habían robado,
y comprendí algo. Ya no estaba indefensa. Toda mi vida me enseñaron que el silencio era fortaleza. Pero ahora sabía la verdad. La verdadera fuerza era hablar primero y dejar que la verdad hiciera el resto. La Navidad llegó rápido ese año, envuelta en alegría falsa y luces que no calentaban nada. La misma casa que brillaba en Acción de Gracias ahora se veía más fría, como si ni el oro de los candelabros pudiera ocultar las grietas. Casi no fui, pero el abuelo me llamó él mismo. «Deberías estar aquí, Hazel», dijo. «Te lo mereces». Así que fui. No como la hija callada de antes, sino como la mujer que ya conocía la verdad. La puerta se abrió al mismo olor de canela y dinero. Mis padres ya estaban ahí, vestidos para combinar con la habitación, impecables, falsos. «Hazel, ¿viniste?», dijo mi mamá, como si hubiera hecho algo generoso. Mi papá asintió rígido, la mandíbula apretada. No me había mirado a los ojos desde Acción de Gracias. Isen murmuró un hey, sin ganas desde el sillón. Colgué mi abrigo y miré hacia el comedor. La mesa estaba puesta otra vez. La misma porcelana, los mismos cubiertos, los mismos asientos. Solo que ahora, la calidez se había ido. La abuela estaba junto a la puerta de la cocina, jugando nerviosa con su delantal. El abuelo, en la cabecera, con un rostro imposible de leer. La cena empezó como todas las cenas Anderson. Charlas pequeñas con filo. El clima, el trabajo, los precios. Y la tía Julie lanzando sus comentarios pasivo-agresivos. ¿Cómo? ¿Todavía en ese departamentito, Hazel, querida? El tío Richard fingía no oír. Los dejé hablar. Esperé. A mitad de la cena, mi papá se levantó y golpeó su copa con una cuchara. Solo quiero decir, empezó, con una sonrisa ensayada, que la familia lo es todo. Hemos pasado por mucho este año, pero lo que importa es mantenernos unidos. Sentí la risa amarga subir por mi garganta, pero la contuve. En lugar de eso, bajé la mano, tomé la carpeta junto a mi silla y la puse suavemente sobre la mesa. El golpe seco del cartón contra la madera hizo que todos callaran. Desde Acción de Gracias, dije, con la voz firme, dije. He estado haciendo una sola pregunta. ¿Qué fondo? El cuarto se congeló. El abuelo levantó la mirada de golpe. La mano de mi mamá se detuvo a mitad de camino hacia su copa. Ya tengo la respuesta, continué, deslizando la carpeta hacia el centro de la mesa. Cada retiro, cada fecha, cada firma. No usaron el fondo para mí. Lo usaron para ustedes, para el techo, el coche, los frenos de Isen, el súper, las vacaciones, todo. Los labios de mi mamá temblaron. Hazel, por favor, no esta noche. La interrumpí. No, justo esta noche. Pasé años parchando mis zapatos con cinta adhesiva mientras ustedes se sentaban sobre dinero que era mío. Trabajé dobles turnos. Pasé hambre en los exámenes finales mientras ustedes le decían a todos que yo estaba bien. El rostro de mi papá se endureció. Hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. Lo miré directo a los ojos. No, hicieron lo que era más fácil para ustedes. Yo era la familia. Un silencio largo y quebradizo cayó sobre la mesa. El reloj marcó un tic, luego otro. La abuela murmuró un Dios mío apenas audible. Entonces el abuelo extendió la mano y tomó la carpeta. La abrió despacio, revisando las primeras páginas, registros bancarios, comprobantes de pago, notificaciones de colegiatura. Las manos le temblaban. Cuando alzó la vista, su voz era baja, pero cortante como navaja. Le robaron a su propia hija, les dijo a mis padres. A su propia sangre. Las lágrimas de mi mamá salieron rápido, desordenadas. No queríamos lastimarla. Le vaciaron el futuro, la interrumpió el abuelo. Y me mintieron sobre eso durante años. Mi papá intentó hablar, pero la furia en los ojos del abuelo lo detuvo. Confié en ti, John. Confié en ti con su vida. Por un instante, nadie respiró. Entonces hablé, clara, sin titubear. Ya presenté un reporte. El banco abrió una investigación. Se pondrán en contacto sobre el reembolso y los pasos legales. El cuarto estalló. Mi papá golpeó la mesa con la mano. ¿Estás demandando a tus propios padres? No, respondí. Estoy responsabilizando a unos ladrones. Hay una diferencia. Mi mamá lloró más fuerte. Hazel, no puedes hacernos esto. La miré, y lo único que sentí fue distancia. Ustedes se lo hicieron a sí mismos. Solo no esperaban que yo me diera cuenta. La tía Julie se inclinó hacia adelante, murmurando un ay, señor, como si estuviera viendo una película que no podía apagar. Isen se quedó inmóvil,
la culpa cruzándole el rostro como una sombra. El abuelo se levantó despacio, la silla raspando el suelo. Caminó alrededor de la mesa hasta quedar junto a mí. Por un segundo, pensé que se enojaría por haber hecho una escena. Pero solo puso una mano sobre mi hombro. No tienes que enfrentar esto sola, dijo en voz baja. Asentí, con la garganta apretada. Lo sé. Los ojos de mi papá se movieron entre nosotros, incrédulos. ¿Estás de su lado? Le preguntó al abuelo. Solo hay un lado aquí, respondió él. El de la verdad. Nadie volvió a hablar. El único sonido era el lento tic del reloj y el susurro del fuego en la chimenea. Recogí la carpeta, la guardé en mi bolso y me levanté. Mis piernas estaban firmes esta vez. Cuando llegué al umbral, mi mamá gritó entre sollozos. Por favor, Hazel, podemos arreglar esto. Me giré solo una vez. No puedes arreglar algo que nunca tuviste intención de mantener entero. Afuera, la nieve caía espesa, silenciosa, implacable. El aire mordía mi rostro, pero no me importó. Cada paso lejos de esa casa se sentía más ligero. En el camino, mi coche estaba cubierto de blanco. Limpié la nieve con la manga, abrí la puerta y miré atrás una última vez. La mansión brillaba detrás de mí, hermosa y rota. Adentro, estarían sentados en ese silencio, enfrentando lo que hicieron. Y por primera vez, no me sentí pequeña. Mientras conducía, la nieve giraba frente a los faros, como ceniza. La casa desapareció en el retrovisor, y susurré para nadie. Todo volvió a romperse. Pero esta vez, no fui yo quien se rompió. La carta del banco llegó una semana después. Un sobre grueso, con sello oficial. Lo miré mucho tiempo antes de abrirlo. La investigación estaba en marcha. Cada retiro, cada firma falsificada, cada transacción bajo revisión. Si se probaba el fraude, el banco haría responsables a mis padres. No sonreí. No grité de alegría. La justicia rara vez se siente como felicidad. Se siente como volver a respirar después de años bajo el agua. Días después, el abuelo llamó. No preguntó por el caso. Solo dijo, hay algo esperándote en el banco. Cuando llegué, la cajera me entregó un cheque de caja y una nota con su letra. Para tu comienzo, no para tu supervivencia. $20,000. Lo suficiente para quitar el peso sin borrar la memoria de cómo llegó ahí. Ese mismo día pagué parte de mis préstamos estudiantiles. Ver el número reducirse en la pantalla no se sintió como victoria, sino como recuperar tiempo que me habían robado. Abrí una nueva cuenta, solo a mi nombre, sin firmas compartidas, sin atajos, solo mía. La primavera llegó temprano ese año. Me gradué bajo un cielo pálido, con una toga prestada y una sonrisa que por fin se sentía merecida. Entre la multitud, vi al abuelo y a la abuela aplaudiendo. Mis padres no estaban, y me dije que no me importaba. Por una vez, era verdad. Cuando crucé ese escenario, ya no cargaba su vergüenza. Solo mi nombre. Y una paz callada, de esas que llegan después de la tormenta. Dicen que la familia es para siempre. Pero para siempre no significa lealtad ciega. A veces significa saber cuándo irte. Antes pensaba que la fuerza era quedarte callada. Mantener la paz sin importar el costo. Pero ahora sé que el silencio solo protege a quienes te lastiman. La familia no es la gente que comparte tu sangre. Es la que no te roba el futuro. Si alguna vez has tenido que elegir la verdad sobre la familia, dime desde dónde me escuchas, para saber que no estoy sola. Y suscríbete, porque la próxima historia puede recordarte que tan fuerte ya eres,